Pregunta, ¿usted ha utilizado Linux? Linux sí he utilizado, pero poco, Pedro. Hace mucho que no lo utilizo. De hecho, por ejemplo, el último que utilicé fue Debian 6, me parece. Creo que sí, Dev 6. No sé en qué versión vaya ahorita el Debian, por ejemplo. No Estaba sé viendo, estaba viendo un video donde un tipo utilizaba Linux por una semana, pero el reto era que su amigo, que era programador, algo así, le ponía la versión ajá. de Linux que él quería y no se podía hacer nada en la pantalla de inicio. Y tenía que precisamente utilizar códigos así como de Python para mandar a llamar los programas, ¿no? Para entrar a Firefox. Utilizaba códigos así bien raros y me llamó mucho la atención. Sí, De, estaba bien locos. de hecho, en la realidad es que, por ejemplo, en la parte del uso de Python, me parece que Linux lo maneja perfectamente bien. Entonces, como a lo mejor viste ese video, en general todo lo que trabajas en Python se puede manipular Linux fácilmente. Y de hecho, por ejemplo, nosotros vimos cómo manejas más fácil el poder implementar algunos comandos de Python. Me imagino que era lo que hacía esta persona. Sí, de hecho, sí era Python porque de hecho importaba las librerías y usaba así que las situaciones de las librerías. Incluso para conectarse a internet utilizaba códigos. Exactamente. Sí, me imagino que era la forma en cómo trabajaba. Me llamó mucho la atención. Sí, la verdad es que es interesante el cómo pueden ustedes manejar o trabajar con la programación o lo que se puede hacer. Muy bien, me parece que ya prácticamente estamos la gran mayoría, ¿vale? Entonces vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, ¿vale? Nada más déjenme activar la grabación y ahorita comenzamos. Recording in progress. Muy bien. Ok, en nuestra sesión anterior nosotros estuvimos viendo manipulación de carpetas y de archivos dentro de directorios que nosotros ya tengamos establecidos, ¿vale? Esa es una forma en la cual nosotros podemos estar trabajando o podemos manipular cierta información en algunos datos o dentro de algunas carpetas. Recuerden que nada más el único detalle es que se le conoce a la parte de las carpetas como directorios y dentro de esos directorios nosotros podemos tener archivos, que fue lo que estuvimos trabajando o estuvimos manipulando. El día de hoy vamos a ver cómo podemos nosotros generar o crear un archivo PDF desde Python, ¿vale? No sé si, por ejemplo, no estoy muy seguro si esto se acuerdan también Pedro y Uriel el semestre pasado, si lo estuvimos manejando o si ya no vimos esta parte, ¿vale? Pero si no, lo van a volver a recordar ahorita y sus demás compañeros, pues no se preocupen. Ahorita precisamente, si no han trabajado cómo generar unos archivos PDF, ¿vale? Ahorita los vamos a ver cómo podemos nosotros generar en realidad reportes. Primero, para poder trabajar con ¿vale? Con este tipo de cuestiones de generar reportes, nosotros tenemos que utilizar algunas librerías que no están instaladas dentro de Collaboratory. Entonces, cuando nosotros necesitamos instalar alguna librería, normalmente lo que utilizamos es el comando pip
install. ¿Vale? Con este comando ustedes pueden instalar o cargar todas las librerías que ustedes requieran, ¿vale? Utilizar dentro de algún código. La librería que vamos a cargar nosotros, que vamos a instalarle a Collaboratory, es la de ReportLab, ¿ok? Que es la que vamos a estar utilizando. Ahora, una cuestión muy importante es que recuerden que estamos trabajando en un servidor en línea. ¿Eso qué significa? Que como tenemos un servidor en línea, nosotros, una vez que termine la sesión con la cual estamos trabajando, esta se reinicia, recuerden, por lo tanto, en realidad no es que quede almacenada la librería, se va a borrar una vez que nosotros dejemos de trabajar nuestra plataforma. Entonces, eso lo debemos de tener muy claro, pero si ustedes están trabajando con algún desarrollador gráfico dentro de su equipo de cómputo, es decir, algún IDE, como lo puede ser Jupyter Lab, como lo puede ser quizá Spider, Visual Studio Code o el que ustedes estén utilizando, ¿vale? También tienen que instalar la librería, pero basta hacerlo una sola vez. En este caso, cada que ejecuten el código van a tener que instalar la librería. Y en cuestiones de sintaxis de una instalación de librería, generalmente siempre se utiliza el comando pip install y posteriormente el nombre de la librería que nosotros queremos instalar. ¿Vale? Entonces yo voy a ejecutar esta celda de código, posiblemente tarde un poquito para que se busque, ¿vale? En dónde se encuentra y normalmente siempre les va a aparecer este tipo de mensajes donde se está recolectando la información, se está descargando la versión que se esté utilizando y siempre les aparece una barrita del progreso de la instalación y después les va a mandar siempre el mensaje de toda la parte de si ya fueron todos los requerimientos satisfechos o no y se instala precisamente todos nuestros paquetes de datos, ¿vale? Y entonces en este caso al final nos menciona que la instalación fue correcta y cuál fue la versión que nosotros instalamos, ¿vale? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda hasta este momento en cuestión de instalaciones. No es complicado, recuerden el comando pip install y nombre de la librería, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos esto, ya podemos acceder ahora sí a nuestra librería. Entonces, nosotros vamos a entrar a esta librería con la parte de from report lab, ¿ok? Pero aquí vamos a utilizar el método pdgen, ¿ok? Que sería la generación de PDFs. Y de aquí lo que nosotros vamos a importar es el método canvas, ¿vale? Entonces voy a ejecutar, si no escribí nada mal, si la instalación fue correcta, entonces en automático me lo va a detectar, en este caso mi software, y simplemente me va a decir que se ha ejecutado de forma correcta. Si nosotros tenemos algún error o si no instalamos correctamente la librería, simplemente nos va a marcar un error en lo que estamos utilizando, ¿vale? Hasta este momento todo lo pudimos hacer, ¿a alguien le marcó algún error o vamos bien? Conmigo todo bien, profe. Muy bien, También, Brandon. profe, todo bien. Ok, Pedro, los demás, ¿cómo van? Stephanie, ¿cómo vas? Alejandra, Todo bien. Todo ok, bien. perfecto. Muy bien, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros tenemos esta, ¿vale? La librería Canvas a nosotros nos permite el generar archivos PDF. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? ¿Vale? Primero tenemos que establecer una variable que va a ser el nombre de nuestro archivo, algo muy semejante a cuando nosotros anexábamos la ruta para nuestro archivo y trabajábamos con él dentro de nuestra librería de OS para poder manipular directorios y archivos. Pero en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente el generar un archivo. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, utilizar del método Canvas, ¿vale? Vamos a acceder a Canvas, pero con mayúscula, ¿vale? Esta parte, la primera que nosotros tenemos aquí, Canvas con minúscula, ¿vale?
es el nombre de nuestro módulo al cual estamos accediendo. La segunda parte, que es Canvas, pero iniciando con una C mayúscula, entonces quiere decir que esa es la función que vamos a estar utilizando. Y con esta función nosotros vamos a generar nuestro archivo PDF. Ahora, antes de continuar, quiero que chequen la parte de archivos en las carpetas, como solamente tenemos la carpeta de sample data y la carpeta del root, a la cual les sugiero que no entremos porque difícilmente podemos salir de esa carpeta y tendríamos que abrir un nuevo código. Recuerden que eso ya lo hablamos anteriormente, ¿vale? Pero si se dan cuenta solo tenemos esos elementos. Ahora, yo lo que voy a generar aquí es un PDF al cual le voy a poner como título primer PDF y claro, le tengo que poner su extensión en este caso, ¿vale? Y en este caso la extensión sería .pdf. Y finalmente, una vez que yo ya genero, ¿vale? Aquí vamos a poner un comentario que esto es generar un archivo PDF, yo lo puedo guardar o lo puedo salvar. ¿Ok? Ahora, si yo ejecuto esta parte de mi código y vengo hacia acá, hacia mis archivos, me debe de aparecer ahora el archivo PDF que yo he generado. ¿Ok? Entonces, ¿vale? Yo puedo abrir este archivo, lo puedo descargar, ¿ok? Y si yo lo abro, ¿qué es lo que ocurre? Me aparece vacío. De hecho, si yo voy, por ejemplo, a mi carpeta de descargas y lo intento abrir, pero con mi lector de PDFs, me va a decir que existe un error en el archivo. ¿Por qué? Porque al abrirlo no se encontró ninguna página. Solo creamos el archivo, pero no le dimos ningún atributo o no le dimos, en este caso, algunas opciones para tener directamente nuestro archivo en sí. Solo se generó, pero no tiene información, ¿vale? Entonces, nosotros debemos primeramente guardar información dentro de nuestro archivo y posteriormente crearlo o poderlo generar, ¿vale? Ahora, nosotros podemos escribirle ese archivo, por ejemplo, con el método drawString, ¿vale? Y si yo coloco aquí el método drawString, me pide como atributos dos cuestiones. Una es la posición X y Y dentro de mi archivo de en dónde voy a colocar la información que quiero escribir. Y entonces aquí, por ejemplo, como en nuestro primer programa, ¿vale? Vamos a poner el famoso Hola Mundo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es colocar el texto en la posición 50,50 dentro de nuestro archivo. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar este código, ¿vale? Ahí ya me lo ejecutó. Entonces, yo puedo regresar a la generación de mi archivo, lo va a descargar y una vez que lo descarga, ahora sí me aparece una hoja en blanco, ¿vale? Pero ¿dónde está lo que yo escribí? Si voy hasta la parte de abajo, ahí me está colocando precisamente lo que yo escribí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Esto simplemente quiere decir que la posición 0,0 siempre va a estar en la parte inferior izquierda, lo cual cuando nosotros creamos un archivo, pues no sería necesariamente útil o no sería algo viable. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros hacemos algún archivo o escribimos, en este caso, texto sobre algún documento, pues normalmente estamos acostumbrados que la información vaya de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tomar en consideración. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar que ese hola mundo, en lugar de que me aparezca en la parte inferior, me aparezca como normalmente nosotros sabemos que se puede leer un archivo?
Para ello necesitamos nosotros importar otros módulos dentro de nuestra librería, ¿vale? Pero antes de hacer eso, les dejo que puedan ustedes copiar esta información, chequen el código, ¿vale? Y me dicen si pudieron generar este archivo o alguien tiene algún problema. ¿Todo bien? Ustedes me avisan, por favor. ¿Cómo van? Karime, ¿cómo vas? Bien, profe, todo normal. Ok, perfecto. Jorge, ¿cómo vas tú? Ok, Marco, ¿ya tienen este código? Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, ahora sí lo que vamos a hacer nosotros es darle algunas propiedades a nuestra hoja para poder colocar nuestro texto o nuestros datos en las posiciones que nosotros la requerimos o donde nosotros lo necesitamos, ¿vale? Para ello entonces tenemos que entrar nuevamente a nuestro módulo del Report Lab, ¿ok? Y en este caso ahora vamos a entrar a nuestra librería que es lib.base.sas, ¿vale? Una vez que nosotros entramos a esta parte de colocar los tamaños de la hoja, podemos importar qué tipo o qué tamaño de hoja queremos. Existen diferentes tamaños de hoja. Los más populares, pues, es el A4 y, lógicamente, el tamaño carta. Aquí les voy a dejar como comentario que también pueden utilizar el A4, pero básicamente, pues, pueden utilizar el tamaño carta, ¿vale? Entonces, voy a ejecutar esta celda de código para dejar activado la parte de los tamaños de la página o el tipo de página que voy yo a utilizar. Y lo primero que voy a hacer es colocar dos variables. Si yo coloco dos variables separadas por una coma, ¿qué tipo de variable estoy utilizando? ¿Recuerdan? La altura. Ok, bueno, esa es para la aplicación que vamos a hacer ahorita. Claro está que necesitamos el ancho y la altura, pero a este tipo de variables combinada, ¿cómo se le llama en Python? Cuando tienen más de un valor. Recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos de variables muy particulares en Python. Unas de ellas son las listas, otras son los diccionarios, ¿vale? Pero ¿qué tipo de dato es? ¿No es vector? No, no es un vector. Recuerden que los vectores son directamente con la ¿Un librería de intervalo? NumPy. Intervalo tampoco no se le conoce como un intervalo, pero pudiese ser algo muy semejante. ¿Vale? Recuerda que aquí como tal no es un intervalo porque no vamos desde W hasta H, ¿no? Que son las variables que estoy colocando. Entonces, una coordenada, profe. Eh, Puede ser una coordenada, pero en ese caso, Nicolás, creo que más bien te estás guiando un poquito por la parte de la aplicación que vamos a hacer nosotros ahorita. Sí las vamos a utilizar como coordenada, pero recuerden que este tipo de datos es una tupla dentro de Python. Todo aquello que tiene más de un valor, nosotros lo vamos a considerar como si fuese una tupla, ¿vale? ¿Recuerdan esa parte cuando vimos listas, diccionarios, sets, tuplas, ¿ok? Eso es algo importante que ustedes deben de recordar. Ese es el nombre general, el tipo de variable que nosotros estamos utilizando. Entonces, nosotros requerimos una tupla. En este caso, la tupla que nosotros vamos a utilizar
es precisamente para obtener los valores de el tamaño de nuestra página. En este caso, aparte de el ancho y el alto, que aquí lo he puesto simplemente con las iniciales, que como dijo Nicolás, es para utilizarlo precisamente como una coordenada. Una vez que yo tengo esa coordenada, puedo trabajar con esos valores. Ahora, ¿para qué hicimos esto? Voy a generar un nuevo archivo. Recuerden, lo genero con canvas.canvas y aquí coloco el nombre de mi archivo. Vamos a ponerle que este es el segundo PDF y con mi extensión .pdf, ¿vale? Y voy a dibujar otra vez mi string con el método drawString precisamente, ¿vale? Pero ahora la posición que yo le voy a decir es la siguiente. Voy a decir que en la posición en X me lo deje en 50. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es lo mismo si yo empiezo a escribir en cuestión de la parte horizontal, porque siempre voy a iniciar de izquierda a derecha. ¿Cuál es realmente el problema que yo tengo? La altura de dónde voy a colocar mi texto. Y si yo tengo como datos el ancho, el alto de mi hoja y también conozco que mi origen es en la esquina inferior izquierda, ¿cómo colocarían ustedes la coordenada en Y para que pueda escribir en la parte superior? ¿Qué harían ustedes? No sé si me explico la parte de qué es lo que quiero que ustedes verifiquen o comprueben o que me den una idea de qué es lo que podemos hacer para obtener esa coordenada. ¿Vale? Déjenme abrir ahorita un pizarrón para darles alguna explicación en donde posiblemente se pueda apreciar mejor la idea de lo que les estoy pidiendo, ¿vale? Recuerden, nosotros estamos generando un archivo, entonces nosotros vamos a tener aquí una hoja. Sabemos que esta hoja de aquí hacia acá, ¿vale? Mide nuestra W que nosotros marcamos ahí, ¿ok? Y de este lado tenemos como tal nuestra medición de la variable h. Entonces, acá, por ejemplo, en el chat dice Nicolás que manejarlo como una matriz. Efectivamente, tenemos que dar ahí una coordenada, una X y Y, ¿ok? Pero ahora, recuerden que nosotros en este punto tenemos precisamente una posición que es la 0, 0. Aquí está la posición, ¿vale? Ahora, nosotros ya establecimos ahí que sobre W o sobre X lo estamos colocando respecto a este origen a una distancia de 50, ¿vale? De 50 puntos, ¿ok? Ahora, queremos escribir o comenzar a escribir nuestro hola mundo en esta posición. ¿Dónde debo de comenzar o qué coordenada le puedo dar o qué coordenada me sirve para poderlo colocar, por ejemplo, a 50 puntos, pero de arriba hacia abajo? 1,1. No 1,1, pero sí está relacionado con las variables que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Darle valores a las H y a la W. Tenemos que darle precisamente esos valores a la H y a la W. Pero imagina que tú no sabes cuánto mide completamente esa H. Sabes que mide H, pero no sabes si mide 600, si vale 100, si vale 80. Entonces, si tú Profe, tienes aquí esta, sí, adelante. ¿y no se le podría dar una dirección? De hecho, se le tiene que dar una dirección o una coordenada, pero está relacionado con las distancias, ¿vale?
Recuerden en matemáticas que ustedes pueden tener distancias como tal, y esto es una h. ¿Están de acuerdo? Y esta coordenada de acá, que es donde queremos colocarlo, vale 50. ¿Vale? Entonces, toda esta posición, porque recuerden que nosotros medimos desde el punto inferior hacia nuestros puntos superior, ¿qué distancia sería? 50,0. No, la distancia sería h menos 50. Recuerden que esta es mi posición original, ¿vale? Yo voy hacia arriba, ¿ok? Yo mido hacia acá y mido hacia acá. Entonces, ¿vale? Nosotros tenemos simplemente por diferencias de distancias, diferencias de alturas, esta medición. ¿Recuerdan cuando ustedes veían en matemáticas, por ejemplo, triángulos semejantes, que normalmente esto se lo ponían a ustedes con un árbol, un edificio, una persona o una persona y su sombra, ¿vale? Ustedes tenían todo esto que era una distancia, por ejemplo, h, y tenían que esto valía, por ejemplo, 80. Entonces, toda esta distancia, pues es simplemente la diferencia. ¿Por qué? Porque en este caso, ustedes simplemente tendrían ahí la diferencia total menos estos 80 para tener esta distancia. Es lo mismo dentro de las hojas que ustedes tienen, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que yo voy a dar aquí mi coordenada, ya tengo mi valor en X, pero si yo lo quiero a una distancia de 50 puntos desde mi parte superior hacia abajo, simplemente le resto esos 50 a mi posición completa o a mi distancia total, que esa distancia total es precisamente h. Y ahora sí colocamos ahí nuestro texto. Hola mundo. ¿Vale? Una vez que nosotros tenemos esto, pues ya podríamos nosotros guardar nuestra información, el C.6, ¿vale? Vamos a ejecutarlo. Ahora este se llama segundo PDF. Aquí yo tengo mi segundo PDF. Voy a abrirlo y ahora sí tengo esta información, ¿ok? En la parte superior. ¿Vale? Entonces, recuerden, como bien lo mencionaron ustedes, toda esta información que nosotros tenemos es simplemente una coordenada de posición en donde quiero yo ubicar mi texto. Lo quiero escribir arriba, lo quiero colocar abajo, más hacia la derecha, un poco más hacia la izquierda. Entonces, para hacer todo eso, simplemente debemos nosotros ahí de seleccionar o tratar de visualizar esas distancias que nos permitan a nosotros establecer la posición en donde queremos colocar nuestra información o nuestro texto, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok, No, profe. muy bien. Perfecto. Muy bien, ¿vale? Entonces, nosotros podemos no solamente dibujar texto dentro de nuestros archivos PDF. Podemos dibujar, por ejemplo, algunas formas básicas también, ¿vale? Entonces, para hacer esto, yo voy a generar un nuevo archivo. Voy a poner una F para mi nombre de archivo, que estoy hablando precisamente de figuras. Lo genero con canvas.canvas, recuerden. Y de hecho vamos a ponerle aquí figuras básicas como nombre, ¿no? Del archivo. .pdf, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos ese nombre de archivo, ahí ya lo seleccionamos, ¿ok? En este caso, ¿vale? ¿Qué es lo que nos falta establecer? Porque creo que nadie me comentó, nadie me dijo nada al respecto, ¿vale? Pero si ustedes se dan cuenta, técnicamente yo estaba colocando la posición 50,50, pero desde la parte superior. Y no sé si lo observaron, pero no estaba a la misma distribución en el eje X y en el eje Y.
¿Ok? Entonces, para que realmente surta efecto el hecho de que nosotros obtengamos precisamente los valores de las distancias para poder nosotros establecer nuestra posición, debemos de colocar en realidad el método PaySize, ¿vale? Para ahí colocar precisamente las distancias o establecer cuál es el alto y el ancho de una hoja. Entonces, para aquellos que tengan duda, por ejemplo, bueno, para no volverlo a descargar, voy a abrir el que ya descargué acá, que es el segundo PDF, ¿vale? Pero si se dan cuenta, la distancia o la separación que hay en la parte de X, lo voy a hacer más pequeño para que se pueda apreciar, que sería esta distancia de aquí, ¿vale? No es la misma distancia que hay acá en Y, es mucho más grande la de Y. Eso es porque nunca le asignamos nosotros la parte de cuál era ese ancho y cuál era ese alto máximo. Claro está que nos lo puso en la parte superior. ¿Por qué? Porque utilizamos el valor máximo menos una distancia, pero en este caso nosotros no lo habíamos colocado o no le especificamos cuál era el tamaño de la hoja, ¿vale? Por defecto, si no me equivoco, el tipo de hoja que tiene es una hoja A4. Entonces ustedes nada más hacen este cambio y ahora sí tienen las medidas de una hoja tamaño carta, ¿vale? Entonces, ahora sí que ya tenemos nosotros este elemento, vamos a agregar un poco de texto primero. Por ejemplo, voy a colocar aquí f.drawString. ¿Por qué utilizo f, chicos? De función. No, es de el nombre de nuestro archivo, ¿vale? Arriba nosotros, perdón, generó otra. ¿Cómo se llamaba el archivo? Estaba guardado en la variable C. Entonces yo colocaba c.drawString, ¿vale? Ahora mi archivo se llama f por la parte de figuras, o a lo mejor yo le pude haber puesto a mi variable figuras. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? Figuras.drawString, ¿vale? Siempre recuerden que en Python necesitábamos nosotros una clase o una parte de la función, y posteriormente necesitamos el método que vamos a utilizar, y dentro de paréntesis siempre son los atributos a colocar. Entonces yo voy a colocarlo aquí en la posición 30, y en H o en la altura me voy a ir en H-50 y voy a colocar aquí como texto línea, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Le estoy colocando ahí que voy a dibujar una línea, ¿vale? Pero en este caso solo le estoy colocando el nombre, es un texto lo que puse ahí. Entonces, ¿cómo voy a colocar esa línea? ¿Vale? Para hacer la línea, yo voy a colocar dos variables auxiliares. Una la voy a poner x igual a 120 y otra de y, que la voy a seguir manejando con la altura, pero aquí le voy a poner menos 45, ¿vale? Y ahora sí, lo que voy a hacer es entrar a mi documento, el cual se llama figuras, y voy a utilizar el método line. Para el método line, nosotros debemos de establecer una posición en X inicial, ¿vale? Una posición inicial en Y, una posición final en X, ¿vale? Y una posición final en Y, ¿vale? Pero en este caso, si yo quiero o le estoy dando estas coordenadas, ¿qué tipo de línea estamos dibujando? ¿O en qué posición o qué orientación tiene? ¿Es una línea vertical, es una línea horizontal, una línea diagonal? Es una diagonal, ¿no? ¿Seguro? No, es Checa tu... horizontal. Exactamente, ¿no? La posición en Y no la cambiamos. La posición final en Y es la misma que la posición inicial. Entonces quiere decir que la altura no la estoy cambiando. Por lo tanto, estoy colocando aquí una línea horizontal. Y esto viene por la parte de la sintaxis.
de nuestro comando line, ¿vale? El comando de la sintaxis line es, lo voy a colocar entre paréntesis, es X inicial, ¿vale? Y inicial, posteriormente tenemos X final y también tenemos nuestra Y final, ¿vale? Entonces ya tenemos nosotros esa línea, tenemos la posición de en dónde la queremos, ¿vale? Pero vamos a agregar antes de generar nuestro archivo algunas otras figuras, como por ejemplo, tal vez un círculo, en este caso. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar aquí, voy a entrar a figuras, ¿vale? Y voy a utilizar el método circle, ¿vale? ¿Qué valores me va a pedir para generar un círculo? Me va a pedir simplemente en dónde quiero colocar yo, en este caso, mi centro del círculo, posición X, posición Y después me va a pedir el radio que yo quiero colocar. Entonces, vamos a colocarlo en, si les parece bien, por ejemplo, voy a colocar aquí 170. La posición en X, la posición en Y, vamos a ponerlo en H menos 165, ¿vale? Y de radio vamos a ponerle 20 puntos, ¿ok? Y antes de colocarlo, voy a colocar igual otro texto, figuras.drawString, y para que quede cercano a donde yo estoy dibujando el círculo, entonces lo voy a colocar, por ejemplo, en la posición 30 en X, ¿vale? Y en la posición Y vamos a colocarlo en H menos, perdón, menos 170, ¿vale? Y aquí vamos a colocarle que esto entonces es un círculo. ¿Ok? Podemos agregar otras figuras, pero vamos a hacerlo primero con estos dos elementos para que vayan viendo ustedes cómo se puede realizar, en este caso, o cómo visualizamos los elementos, ¿vale? Entonces yo ejecuto, en este caso, ya lo generé, entonces debo de tener acá ahora un archivo que se llame figuras básicas, ¿vale? Y cuando yo lo abra, tiene que tener mis elementos, mi línea con el respectivo dibujo y mi círculo con su respectivo dibujo, ¿vale? ¿Dudas o preguntas? ¿Lo pudieron hacer? ¿A alguien le marca algún error? ¿Todos vamos bien? ¿Cómo vas, Alexander? Todo bien, profe. Ok, muy bien. ¿Cómo vas, Karina Cervantes? Estoy viendo todavía el código, profe. Muy bien. Ahorita doy tiempo para que lo puedan seguir copiando. ¿Vale? Luam, ¿cómo vas? Bien, profe, todo bien, gracias. Ok, muy bien. Ignacio, ¿cómo vas tú? Diego, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Vale. Voy a parar tantito la grabación. Mientras copian el código, ustedes me avisan para poder continuar. Recording stopped.
Profe, ¿Qué pasó, Uriel? a mí me sale error. Dice que el nombre de figuras que no está definido, creo. Ok, a ver, compártenos por favor tu pantalla para revisarlo. Muy seguramente tenemos allí algún error al momento de escribirlo, ¿vale? Es que primero se puso F y luego ya cambió a figuras. A mí también me pasó. Exactamente, sí. El que tengo, bueno, yo cambié el nombre, recuerden que la parte de que tenemos al inicio, nuestro archivo, ahí por ejemplo tú lo tienes como F en lugar de figuras, entonces en lugar de colocar figuras, coloca todo como únicamente Fs o cambia el nombre de tu archivo, en lugar de colocar F igual a Canvas, ponle figuras igual a Canvas. Ah, Recuerden de que aquí, ¿verdad? exactamente, recuerden que el primer dato es el nombre de nuestro archivo que nosotros estamos generando, Ah, ok, ¿vale? ok. Ah, perfecto. Muy bien. Gracias. No de que al contrario, los demás, ¿cómo van? Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué los archivos que ya habíamos trabajado en Drive se abre primero el archivo y se cierra y en este caso no? Ah, ok. En este caso, la función save en automático te hace la parte de cerrar el archivo, ¿vale? Y la parte como tal, en este caso, de el canvas.canvas es como si fuera tu análogo del open, ¿vale? En la otra parte, cuando nosotros manejamos los directorios o los archivos, nosotros entrábamos a la parte de directamente el sistema operativo para acceder con las diferentes rutas. Por lo tanto, teníamos que abrir y cerrar, ¿vale? La ruta o la posición a donde íbamos nosotros. En este caso, esa función en automático te lo hace este sistema. Y si te das cuenta como tal, no los estamos guardando en el Drive o en alguna ruta en particular. Simplemente los estamos generando y se están guardando dentro de la carpeta de la sesión donde nosotros lo tenemos. A menos que ustedes lo descarguen y abran el archivo, les quedará guardado ese archivo. Si no lo hacen, simplemente no van a tener ustedes ese archivo. Pero regresando en concreto a tu pregunta, el save te hace la función de guardar y cerrar el archivo y el método Canvas te hace la parte de el open o la generación del archivo. No sé si quedó claro, Brian. Sí, profe, gracias. No, de que al contrario. Más preguntas. Ok. Ya terminaron de copiar este código. Podemos continuar o necesitan todavía un minuto más para terminar el código. Profe, para las figuras aparece el nombre de las figuras, ¿verdad? Enfrente de ellas. Exactamente. ¿Y eso lo hicimos en qué momento? Aquí con el drawstring. Ah, El sí, sí, ya. drawstring, Sí, sí, ya vi ya. recuerden Sí, que el sí. drawstring nos pone precisamente cadenas de caracteres, ¿no? Ah, Por eso las posiciones que estoy yo utilizando. Aquí en H nada más lo muevo un poco, la posición, para que aparezca esa línea. H50 que la puse en H-45. sí, sí, ya me di cuenta de dónde estaba. Gracias, profe. No, de que al contrario, Pedro, con mucho gusto. ¿Vale? Existen otras figuras que nosotros podemos colocar, por ejemplo, elipses o rectángulos también. No las voy a hacer, no porque no sea como tal algo que sea desde mi punto de vista tan relevante el hecho de que ustedes puedan colocar ahí como tal la figura en sí. El punto aquí es que ustedes vean que pueden tener algunas otras opciones también para poder generar esas figuras. No es necesario, simplemente son algunas figuras básicas
pero no es la forma que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para guardar una figura o poder generar un gráfico y después mandarlo directamente a estos elementos o a estos reportes de nuestros archivos en PDF, ¿vale? Pero para antes de que nosotros sepamos cómo guardar una figura dentro de un archivo PDF, ¿vale? Necesitamos también aprender a darle un poco de formato al archivo, como por ejemplo qué tipo de letra van a utilizar y también, por ejemplo, establecer el tamaño de la letra que van a estar ustedes utilizando, ¿vale? Y también es un poquito complicado, un poquito tardado el que tengan ustedes que estar escribiendo directamente cada drawstring, pero existe otra forma en la cual nosotros podemos anexar o agregar también líneas de texto, que no necesariamente sea con el dibujo de cadenas, ¿vale? Entonces voy a generar un nuevo archivo, lo voy a nombrar así archivo. Recuerden que esta es la forma en cómo nosotros la trabajamos dentro de Python para poder direccionar todos los métodos que queramos, ¿vale? Y aquí vamos a ponerle a este archivo como formato de texto .pdf, ¿vale? Entonces nosotros podemos establecer aquí una función en donde yo le voy a poner como nombre texto y le voy a decir en qué posición quiero comenzar a colocar ese texto, ¿vale? Déjenme activar de nuevo la grabación, no había visto. Recording in progress. Una disculpa, ¿vale? Nada más recapitulando para que quede dentro del video, después si alguien lo va a revisar, ¿ok? Nosotros, además de estas figuras que acabamos de colocar, también podemos nosotros el generar formato a nuestros textos, ¿ok? Como por ejemplo el tipo de letra, el tamaño de la letra y también colocar más de una línea de texto. Entonces, para ello, nosotros primero hemos generado nuestro archivo PDF que le he colocado como nombre formato texto. Este es el nombre del archivo y este, que es archivo, es el nombre de mi variable, es decir, de cómo voy a acceder a sus atributos por medio de todos mis elementos dentro de Python. Entonces, el texto yo lo voy a colocar dentro de una línea muy particular, pero para ello, otra forma en la cual nosotros podemos empezar a escribir, ¿vale? Para no estar colocando la posición en cada texto, ¿vale? En cada cadena, como nosotros lo tenemos hace un momento, simplemente le establezco una posición inicial y en este caso yo colocaría esto, ¿vale? Pero recuerden que si yo quiero colocar estos elementos, ¿qué me hace falta colocar aquí? Mi tamaño de la hoja, ¿vale? Y aquí como tal tendría que volver a colocar yo mis variables, aunque ya están definidas, pero en este caso, si ustedes van a generar un nuevo archivo, pues es bueno siempre colocar de dónde van a colocar o de dónde van a tomar, mejor dicho, esos datos. Entonces, en realidad, aquí nosotros también debemos de haber colocado ese valor de X y de Y a partir de nuestro tamaño de hoja, ¿vale? Entonces, acá lo tomó, ¿por qué? Porque nosotros lo definimos acá, donde lo tomamos, pero nunca lo utilizamos como tal directamente, ¿ok? Pero si ustedes cambian el tipo de archivo, es recomendable que siempre, cada que generen un nuevo archivo, coloquen de dónde van a tomar las dimensiones, porque cada uno de esos archivos va a ser diferente, ¿ok? Entonces ya tenemos nosotros esa posición de en dónde queremos comenzar a escribir. Así lo vamos a guardar. Esto es como inicio del texto. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, lo que puedo realizar es colocar algunos otros atributos al texto. Ya que sé dónde comienza, le puedo dar ahora el atributo, por ejemplo, setFont, ¿vale? Para establecer el tipo de fuente. Y por ejemplo, vamos a poner aquí
a ver si podemos trabajar con un tipo de letra Times New Roman, el cual nada más es Times Roman y lo vamos a poner en un tamaño de 12 puntos. Y ahora lo que voy a hacer después de esto es colocar un método que es TextLine, ¿vale? Y aquí vamos a colocarlo, no lo sé, por ejemplo, vamos a colocar acá curso de programación básica, ¿ok? Ahora voy a colocar otro que sea text.textline, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, no lo sé, vamos a colocar curso de programación básica utilizando Python en Colab, ¿vale? Ahí yo estoy colocando 2 líneas de código, ¿ok? Y ahora lo que yo voy a hacer con estas líneas de código es simplemente guardarlas o mandarlas a la parte de mis archivos o a la parte en donde yo quiero dibujar el texto. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, nosotros teníamos aquí, por ejemplo, la parte de drawString, pero tenemos otro elemento que es drawText, ¿vale? Y con este nosotros podemos escribir el texto que estamos visualizando. Y yo le voy a dar aquí en archivo.save para tener mi nuevo archivo donde estamos colocando o estamos cambiando el tipo de letra y tamaño de la letra. ¿Ok? Lo ejecuto. Voy a ver el archivo que generé. Este lo guardé como formato texto. Ahí se está descargando, vamos a abrirlo y aquí están los elementos que yo he colocado, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Si se dieron cuenta, con este método de TextLine y DrawText, ¿vale? Yo no necesito estar colocando la posición en cada una de mis cadenas de caracteres para yo escribir el texto. Simplemente puedo colocar la posición inicial y posteriormente escribir cada una de las líneas que yo quiero colocar. ¿Ok? Entonces nosotros lo podemos hacer de 2 formas. Una, colocando precisamente en este caso la parte del drawString o la otra es colocando el método de text para que nosotros simplemente establezcamos la posición inicial y a partir de ahí todas las líneas de texto que nosotros coloquemos no lo va a ir respetando o nos va a ir escribiendo toda la información. ¿Vale? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Profe, ¿puede mostrar otra vez el archivo PDF? Bueno, ¿cómo nos debería de haber quedado? Con todo gusto. Bueno, déjenme abrirlo acá porque ya lo había abierto. Ok, muchas gracias. ¿Te marca algún error o qué es lo que te muestra a ti, Sí, ahora Brandon? sí me marcaba un error, pero ya ahorita vi con su código, nada lo corregí y ya me salió uno y quería ver si era igual, pero sí me salió lo mismo. Entonces está Ah, bien. ok, perfecto, Brandon. Muy bien. Sí, gracias, profe. Muy bien. Los demás, ¿cómo van? Regreso a la parte del código para que lo sigan transcribiendo.
Bien, profe. Bueno, me ha ido todo bien. Ok. ¿Los demás cómo van? Braulio, ¿cómo vas? Bien, profe. Ok, ¿ya tienes el código? Lo sigo copiando. Ok, muy bien. Fanny, ¿cómo vas? Bien, profe. Gracias. Ok. Yasmín, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Recording stopped. Profesor, ¿y si quisiera escribir líneas corridas? Ok, bueno, esa es una buena pregunta, ¿vale? Tú puedes como tal utilizar el text line y empiezas a escribir simplemente, ¿vale? Pero el text line te detecta el código ASCII para el salto de línea. Entonces, tú únicamente colocarías tu salto de línea en el punto en el que quieres hacer el salto, ¿vale? Y seguiré escribiendo. No sé si queda claro. Ok, sí, profe, gracias. ¿Sí? Si no, bueno, para que quede todavía más claro, vamos a colocar aquí otro texto y vamos a colocar, bueno, pero ahí sí hay un cambio, perdón. Ahí no es text line, ahí sería text lines con S al final, ¿vale? Y al momento de tener text lines, entonces ahora sí nosotros podemos escribir diferentes líneas dentro del mismo elemento. ¿Por qué? Porque el text line no te detecta la diagonal invertida n, que es el salto de línea, pero el text line sí te la detecta. ¿Ok? Recording in progress. Vamos a hacer la prueba con la parte del text line al mismo archivo, ¿vale? En donde voy a colocar toda, en este caso, digamos, una frase o un enunciado dentro de la misma línea de texto, pero utilizando el salto de línea para que ustedes vean esa diferencia, ¿ok? Entonces, vamos a colocarlo, ¿vale? ¿Y qué más podemos colocar aquí? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, ingeniería en energéticos, ¿vale? Y sistemas inteligentes. Ok, aquí voy a colocar mi salto de línea, ¿vale? Y vamos a colocar aquí nuestro grupo, que nuestro grupo es el 1 RV1, ¿no? Entonces yo voy a ejecutar, ¿vale? Ahí ya ejecuté. Lo escribí todo dentro de la misma línea, pero estoy colocando aquí mi salto de línea con código ASCII. Por lo tanto, si yo abro el archivo que acabo de sustituir, porque ya se hizo el cambio de la información, aparecen las líneas de texto que yo he agregado, ¿vale? ¿Queda claro, Pedro? Sí, profesor. Ok, perfecto, ahí lo dejo. Nada más recuerden, para que identifique precisamente ese diagonal invertida n, tienen que utilizar text lines, no text line, pero todo lo demás es exactamente igual.
¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Ok, podemos continuar o a alguien falta de copiar el código. Ya, todo bien, profe. Muy bien. Ok, ¿vale? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, nosotros ya hemos creado ahorita archivos, sabemos cómo meter texto, cómo hacer algunas figuras básicas. Sin embargo, creo que una forma más sencilla para incorporar alguna figura dentro de nuestro archivo es precisamente creando, o mejor dicho, en lugar de crear las figuras básicas, sería cargándole a nuestro archivo una figura. ¿Cómo hacemos eso? O cargándole, mejor dicho, una imagen, ¿vale? Todos tienen ustedes, por ejemplo, el logo de la UPM, ¿vale? Y si no lo tenemos, simplemente podemos ir aquí a Google, que lo tiene todo, ¿vale? Entonces podemos poner ahí UPM, ¿vale? IPN, logo. Entonces vamos a ver si en las imágenes que tiene Google puede tener el símbolo, ¿vale? O nuestro logo de la unidad. Bueno, creo que ese es de un video, no nos va a servir mucho. Entonces, a ver, déjenme ver si podemos descargar esta. Vamos a guardar la imagen. Y la vamos a dejar directo aquí en descargas, pero la voy a guardar con el nombre, por ejemplo, logo UPM, ¿vale? Quienes no tengan la imagen pueden hacer exactamente lo mismo que acabo de realizar y van a tener la imagen sin ningún problema para que no tengamos ningún problema en el sentido de que no tenemos la imagen a cargar. Y si no quieren cargar la imagen del logo, no hay ningún problema, utilicen cualquier otra imagen, simplemente vean lo que vamos a realizar ahorita, ¿ok? Ahora, primero, si yo quiero cargar una imagen para poder trabajar con ella, yo debo de estar en la carpeta en donde está esa imagen, ¿vale? Pero en este caso estamos en un servidor en línea, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues es más fácil cargar esa imagen, ¿vale? O ese archivo a mi sesión. Entonces yo cargo esa imagen para poderla jalar, para poderla utilizar y que no me marque ningún error. Entonces vamos a generar, por ejemplo, aquí un archivo 2. A este archivo 2 vamos a ponerlo con el nombre, ¿vale? De, aquí me falló una A, ¿vale? Ahí está. Vamos a guardarlo con el nombre de imágenes. Imágenes.pdf. Vamos a decirle que también va a ser de tamaño, ¿vale? Carta, que fue el que nosotros importamos, pero recuerden que también pueden utilizar tamaño A4. Vamos a importar nuestras variables. Recuerden que lo hago por el hecho de que ustedes pueden tener diferentes elementos. Si ya las tienen en una ocasión, no es necesario volverlas a poner, pero en este caso, si no la tenemos, lo podemos realizar, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, en lugar de colocar texto, colocar a la mejor formas básicas, simplemente lo que le voy a hacer a mi archivo 2, ¿vale? Es utilizar el método de draw, pero en este caso vamos a utilizar draw image, ¿vale? Y lo único que voy a hacer es mandar llamar la imagen que nosotros acabamos de cargar a nuestra sesión. En este caso, mi imagen se llama logo-upm.jpg, ¿vale? Y una vez que tengo esta imagen, yo le voy a dar qué posición quiero que me coloque dicha imagen. En este caso, en la posición, nuevamente tenemos que considerar ahí una X inicial, una X final, una Y inicial
y una Y final. Por ejemplo, lo voy a colocar, déjenme ver si en esta posición, porque no sé qué tamaño sea la imagen que acabo de descargar, se puede visualizar correctamente bien. ¿Vale? Vamos a ir desde 200 hasta 400, por ejemplo, y acá no la vamos a mover en la parte de Y, ¿vale? Que quede en la misma altura, ¿vale? Entonces, vamos a colocar, aquí voy a poner archivo 2.save y con ello nosotros ya tendríamos nuestra imagen, ¿vale? Si yo abro acá, en este caso, mi archivo de imágenes, debo de tener precisamente mi logo, ¿vale? Claro está que lo hice muy reducido en la parte de la posición que nosotros tenemos aquí dentro de X. ¿Qué pudimos haber hecho? Pues simplemente vamos cambiando la posición. Vamos a ponerlo, por ejemplo, de 200 hasta 800. Voy a volverlo a ejecutar. Vamos a ver cómo es que se visualiza ahora en este caso. ¿Dónde está mi archivo? No lo veo. Acá está, imágenes. ¿Vale? Y creo que hace rato no lo cerré, por eso no me lo está guardando. Cierro esto, vuelvo a ejecutarlo. O a menos que ya me haya pasado del límite en donde lo puedo colocar. Y por eso ya no me lo visualiza. Entonces es muy probable que sí ya no lo visualice por esa parte. ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo como lo tenía, de 200 a 400. Y vamos a cambiarlo aquí esta posición. Y vamos a colocarlo en X, que sea precisamente aquí. Voy a ponerlo en 500, a ver si no se sale también. Y ahorita nada más lo voy a abrir para poder visualizar. Ahí sí se sigue saliendo un poco, pero si se dieron cuenta va incrementando un poquito el tamaño de la imagen que nosotros teníamos en un inicio, ¿vale? Entonces, lo que yo quería mostrarles era precisamente eso, que nosotros podemos mostrar o cambiar aparte del tamaño de nuestra imagen. Vamos a ver si lo colocamos, por ejemplo, desde 80, ¿vale? Si es que cabe directamente toda nuestra imagen. Ahí está, por ejemplo, ya quedó más centrada la imagen, ¿vale? Pero en este caso, a diferencia, por ejemplo, de las figuras básicas en donde nosotros tenemos aquí una X inicial, ¿vale? Perdón, sí tenemos, de hecho, es la misma. Perdón, me confundí yo. Es la misma sintaxis. Tenemos que colocar nuestra X inicial, nuestra X final, perdón, nuestra X y nuestra Y inicial, y posteriormente nuestra X final y nuestra Y final, ¿vale? Solo que aquí recuerden, ¿por qué estoy colocando un valor de Y final menor que el inicial? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la posición se marca de abajo hacia arriba dentro de mis elementos. Si no, yo hubiera utilizado en este caso mis coordenadas o mi tupla donde obtuve los valores y con ello colocarlo en la posición que yo desee. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o alguna duda de cómo cargar imágenes a un archivo PDF? Es muy sencillo, simplemente utilizo Draw Image, ¿vale? Y puedo cargarlo sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasaría si esa información que yo quiero grabar o esa imagen que yo quiero guardar en un archivo PDF fuese, por ejemplo, un gráfico generado, ¿vale? Desde mi librería de Matplotlib, por ejemplo, los gráficos que hemos hecho en prácticas anteriores. ¿Qué creen que deberíamos de hacer? Sé que no lo hemos visto, pero ¿qué idea se les ocurre? Es decir, recordemos un poquito, nosotros aquí voy a importar las librerías porque no las hemos importado. Voy a liberar mi librería de NumPy y voy a también importar mi librería de Matplotlib, ¿ok? Y voy a generar datos aleatorios. Voy a poner aquí data igual a np.array
Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, no sé, voy a ponerle 13, 5, 20, 22, 37, 45, 19 y 4. Son 2, 4, 6, 8 elementos. Voy a colocar un data 2, ¿vale? Con igual np.array, otro vector, y en este, no sé, vamos a ponerle 12, 5, 14, 18, 23, 35, 10, 26, y llevo 2, 4, 6, ahí están, 8 y 8, ¿no? Para que tengamos la misma cantidad de elementos. Y ahora lo que yo voy a hacer aquí es generar una figura. plt.figure, le digo que la figura 1 y le doy un tamaño a esa figura. Recuerden que el tamaño de la figura siempre es en pulgadas. Entonces vamos a ponerle, no sé, un tamaño de 5,5, ¿vale? Y una vez que tengo esto, ahora sí voy a utilizar plt, ¿vale? .plot, y vamos a graficar aquí, no lo sé, data 2 contra data, ¿vale? Entonces, si yo pongo acá un plt.show, me va a mostrar este gráfico que acabamos de hacer, todo raro por la parte de los números que nosotros tenemos, ¿vale? Es más, para que no se vea tan raro, vamos a ponerlo si quieren con un shader, para que sean nada más los puros puntos, ¿vale? Ahí está, ya no se ve tan rara la información que nosotros tenemos como en un gráfico evolutivo. Y ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué creen que se tenga que hacer? Bueno, lo voy a dejar visualizado también la salida, ¿vale? Para que esta figura que yo acabo de generar aquí, ¿vale? La pueda mandar a un archivo PDF. ¿Qué tendría que hacer o qué creen que debería de hacer? Podríamos ponerlo como una imagen con el nombre que le dio. Exactamente, tenemos que guardar primero esto como una imagen. ¿Cómo se guarda una imagen con la librería de Matplotlib? Algo que no habíamos visto, ¿vale? Para guardar esta imagen, una vez que nosotros la hemos generado, simplemente vamos a utilizar el método plt.savefig y le vamos a dar el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, no lo sé, gráfico 1, y lo vamos a guardar con formato JPG. Entonces, yo voy a ejecutar nuevamente. Antes quiero mostrarle aquí en los archivos, ¿vale? No tenemos ningún archivo que se llame gráfico 1. Entonces, si yo ejecuto este archivo, ¿vale? Ahora en mis archivos me debe de aparecer ese gráfico 1. Si yo lo abro directamente, aquí está la gráfica, ¿vale? Lo puedo descargar también, el archivo, si es necesario. Lo puedo abrir, en este caso, con mi elemento que yo tenga o el programa en el cual yo pueda visualizar las figuras o las imágenes, o en este caso las fotografías dentro de mi sistema operativo, ¿vale? Y tiene todas las propiedades de cualquier imagen, ¿vale? Entonces, yo ya tengo esa imagen. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues simplemente genero mi archivo y le digo que me coloque la imagen que he creado o que he generado a partir de el cómo guardé yo una figura. Ahora, recuerden que este código es para establecer el número de figuras que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Podemos tener más de una figura. ¿Por qué es bueno identificarlo? Si bien hasta el momento no hemos colocado la parte de el número de figura, ¿vale? Pero sí lo vimos cuando trabajamos con la librería de Matplot. Para nosotros es bueno identificar cada figura, porque con ello lo que nosotros hacemos es simplemente el que podamos nosotros posteriormente el identificar cada una de las figuras que vamos a guardar, ¿vale? El savefig siempre va a ir después de la figura. ¿Qué es lo que me va a guardar? La figura que yo esté generando.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero tener otro código, por ejemplo, aquí puedo tener un plt.skater también, pero ahora quiero graficar data contra data 2, es decir, estoy invirtiendo los ejes. Entonces, si yo quiero hacer esto y para poder utilizar mi plt.savefig, ¿vale? Y colocar aquí la parte de mi gráfico 2.jpg, ¿vale? Para generar esto de acá y que me lo identifique, yo tengo que haber generado otra figura. Genero la figura y le doy el nombre de la figura para que me lo pueda almacenar o me lo pueda guardar, ¿vale? En distintas figuras. Si yo no hago eso, no me lo va a guardar en diferente figura. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? No, profe. Profe, a mí me marcó error en el anterior. No me reconoció la imagen. Ok, puedes compartir tu pantalla, Brian, permíteme tantito. Vale, ahora sí, por favor, si puedes compartirla. Ok, te dice que el archivo no lo ha encontrado, entonces no sé si ya subiste como tal el archivo, me parece que todavía no lo subes, el logo, ¿vale? Ahí en la parte de archivos tienes que darle en, exactamente ahí, tienes que dar en subir a esta sesión, dale clic y selecciona en dónde descargaste la imagen. Ahora sí, cárgala. Te va a decir que recuerdes que va a estar solamente durante el tiempo que lo ejecutas y vuelve a generarlo. Y ¿cómo guardaste ese archivo? Puedes regresar tantito. Ya no te marca el mismo error. Ahora te marca otro error de la parte de cuando se está guardando el archivo. Pero, ok, ahí estás trabajando y colocaste nada más archivo y tu archivo donde tiene la imagen es archivo 2. ¿Vale? Ahí está. Ahora sí te debe de aparecer. Ahorita que te actualice esa parte, te debe de... Sí, dale si quieres ahí en actualizar. Ahí está, ahora sí, imágenes.pdf. Y ahí está, ¿vale? Gracias, profe. No, de que al contrario. Recuerden que siempre que vayamos a utilizar algún archivo, sea este una imagen, una base de datos o cualquier otra información, debe de estar cargado dentro de la sesión para que nosotros podamos trabajar con él, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Todo queda claro hasta este punto? Karime, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yanis, Yapne, ¿cómo vas? Bien, profe. Ok, Oscar, dudas, preguntas. No, Gael, profe. ok, muy bien, chicos. Entonces, si no tienen preguntas o dudas, vamos a dejar nuestra sesión hasta este punto el día de hoy. Mañana continuamos viendo algunas otras opciones, ¿vale? De cómo trabajar con la parte del reporte
o la generación de archivos, utilizando en este caso nuestros elementos de las librerías de Report Lab, ¿ok? Y bueno, ya no nos da tiempo para dejarles una práctica, entonces pues ya mañana seguimos trabajando con esto y ya dejaremos la práctica referente a este tema, ¿vale? Si no hay dudas o preguntas, nos vemos en nuestra siguiente sesión, que es el día de mañana. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche y que Dios les bendiga y no olviden subir las prácticas que les hagan falta, ¿vale?